22 de julio de 2011, Noruega experimentó uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Ese día, un estremecedor doble ataque dejó una cicatriz imborrable en la nación, conocida por su tranquilidad y apertura. Lo que comenzó como una jornada común en Oslo y en la pequeña isla de Utøya, pronto se transformó en un escenario de horror y pérdida. En la tarde, una potente explosión sacudió el centro gubernamental de Oslo, cerca de las oficinas del primer ministro. La detonación fue tan intensa que rompió ventanas a varias cuadras de distancia, dejando edificios destruidos, calles cubiertas de escombros y una sensación de desconcierto en el aire. La bomba, colocada en una furgoneta, había sido estratégicamente ubicada para causar el máximo daño posible. 8 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. La ciudad, que hasta ese momento había sido un símbolo de paz y seguridad, se vio sumergida en una atmósfera de caos y miedo. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras las autoridades atendían la emergencia en Oslo, otro ataque más brutal y despiadado se desarrollaba en la isla Utøya, a unos 40 kilómetros de la capital. Allí, más de 500 jóvenes participaban en un campamento de verano organizado por la Liga Juvenil del Partido Laborista, una tradición en Noruega desde hacía décadas. Disfrazado de policía, el atacante llegó en un bote y, tras reunir a los jóvenes bajo el pretexto de una falsa alerta de seguridad, comenzó a disparar sin piedad. Los disparos resonaron a través del bosque y las aguas que rodeaban la isla, mientras los jóvenes intentaban desesperadamente encontrar refugio. Algunos corrieron hacia el interior, escondiéndose entre árboles y rocas. Otros se lanzaron al agua en un intento desesperado por nadar hasta la orilla opuesta. El pánico se apoderó de cada rincón de Utøya, un lugar que hasta entonces había sido sinónimo de convivencia y aprendizaje. El ataque en la isla duró poco más de una hora, aunque para quienes lo vivieron pareció una eternidad. Al final, 69 personas, en su mayoría adolescentes, murieron a manos del agresor. Las llamadas de auxilio saturaron las líneas de emergencia, mientras los supervivientes enviaban mensajes de texto y publicaban en redes sociales para alertar a sus familias y amigos sobre el horror que estaban viviendo. El rescate fue lento y difícil. La confusión y la incertidumbre hacían que cada minuto contara. En medio del caos, la policía logró arrestar al autor de los ataques, Anders Behring Breivik, un noruego de 32 años con vínculos con ideologías extremistas. Confesó ser el responsable de ambas masacres. Breivik afirmó que sus acciones eran parte de una cruzada personal contra lo que él consideraba una amenaza inminente: la multiculturalidad y la inmigración en Europa. El detenido mostró una frialdad espeluznante durante su captura y luego, durante el juicio, donde defendió sus actos como necesarios para salvar a Europa de lo que él percibía como una invasión cultural. La noticia de los ataques resonó en todo el mundo. Los noruegos, un pueblo acostumbrado a vivir en un ambiente de estabilidad y apertura, se encontraron sumidos en el dolor y la incertidumbre. La nación entera se unió en duelo por las víctimas, muchos de ellos jóvenes llenos de sueños y esperanza. En los días y meses que siguieron, Noruega se enfrentó a una reflexión profunda sobre cómo prevenir el extremismo sin comprometer sus principios fundamentales. Se llevaron a cabo debates públicos, estudios académicos e investigaciones oficiales que buscaron entender cómo alguien nacido y criado en su sociedad podía haber cometido actos tan atroces. En última instancia, se optó por no permitir que el odio dictara las políticas del país. Noruega eligió la apertura frente al cierre, la educación frente a la represión. El juicio contra Breivik, que comenzó en abril de 2012, se convirtió en una prueba no solo de su culpabilidad, sino también de la resistencia de la sociedad noruega. Durante el proceso, se examinó cada aspecto de sus motivaciones, sus conexiones y su preparación. El tribunal concluyó que, pese a las alegaciones del acusado, los crímenes cometidos no podían ser justificados por ninguna ideología política o creencia. Finalmente fue condenado a la pena máxima permitida en Noruega, 21 años de prisión, con posibilidad de extensión indefinida, mientras se le considere una amenaza para la sociedad.
El atentado dejó una marca indeleble en Noruega. Se construyeron memoriales en Oslo y en Utøya en honor de las víctimas, espacios de reflexión y recuerdo donde cada año se rinde homenaje a los caídos. La isla de Utøya, en particular, fue transformada en un símbolo de resistencia y recuperación. A pesar del dolor, los organizadores decidieron continuar con el campamento de verano como una forma de desafiar al odio con amor y solidaridad. Este trágico suceso también generó un cambio en el enfoque hacia la seguridad y el control de actividades extremistas en Europa. Mientras tanto, Noruega continúa siendo un ejemplo de cómo una sociedad puede enfrentar la adversidad con valentía y dignidad, reafirmando su compromiso con los valores que la definen. El 22 de julio sigue siendo un día de recuerdo, pero también un recordatorio de la importancia de defender la paz, la democracia y la humildad frente a la amenaza del extremismo y el odio.